La ensalada navideña de frutas que todos querrán repetir. En Qué Rico Recetas seguimos con toda la temporada de ensaladas navideñas y hoy les traigo una que está para no perderse. Si quiere aprender algo nuevo y delicioso, suscríbase, guarde la receta, dé su me gusta y compártala. Mire que se va a sorprender. Empiezo con 2 kiwis, los lavo muy bien, los pelo y luego los corto en rodajas, después en cubos. Me gusta mucho el kiwi porque es refrescante, ácido y aporta vitamina C que siempre cae bien en estas fechas. Preste atención aquí porque el kiwi le da ese toque ácido que hace que la ensalada quede increíble. Sigo con un mango maduro, lo lavo, retiro la cáscara y lo corto en rodajas, después en cubos. Este ingrediente es de mis favoritos porque aporta dulzura y suavidad. Vea, pues ¿usted prefiere mango amarillo o el tipo que se siente más firme? Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse. No pase de largo, hágalo aquí mismo que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoya un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Hágale que por acá siempre hay algo rico que aprender o preparar. Paso a 125 gramos de fresas, bien lavadas y desinfectadas. Le retiro las hojas y las corto en rodajas y luego en cubos. Me encanta cómo su color rojo intenso hace que la ensalada se vea más atractiva y apetecible. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Luego 125 gramos de uvas rojas, las lavo, desinfecto y las corto en mitad y retirando sus semillas. Las uvas aportan un toque dulce y jugoso que contrasta muy bien con los otros ingredientes. Vea pues, este contraste es lo que hace que todos quieran repetir un bocado más. Sigo con una manzana roja, la lavo, descarto el corazón y las semillas y la corto en cubos pequeños. La manzana da firmeza y un dulzor ligero que complementa a la perfección. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Por último ocupo un banano, lo pelo, corto en rodajas y luego en cubos. Este ingrediente me gusta mucho porque suaviza la mezcla y aporta energía natural. Vea pues usted cómo le gusta el banano en ensaladas, más maduro o un poquito firme. Reservo toda la fruta y paso al aderezo. En un recipiente agrego 150 ml de crema de leche, 100 ml de leche de coco y 3 cucharadas de leche condensada. Batimos suavemente hasta integrar todo. Poco a poco vamos incorporando 30 gramos de gelatina sin sabor disuelta según las instrucciones del paquete. Este condimento es mi preferido porque ayuda a que la ensalada quede firme y con una textura cremosa deliciosa. Ponga cuidado aquí porque este es el momento clave para que la ensalada quede espectacular. En una ensaladera grande combino todos los ingredientes, el mango, el banano, el kiwi, las fresas, la manzana y las uvas. Finalmente agrego el aderezo, asegurándome de que cubra completamente todas las frutas. Mezclo con cuidado para que cada trozo se impregne bien de la crema y la gelatina. Tapo el recipiente y refrigero por 24 horas. Mire pues, esta espera es clave para que todos los sabores se integren y la gelatina haga su trabajo, dejando la ensalada firme pero jugosa. Y aquí está el increíble resultado después de las 24 horas. Vea cómo quedó colorida, cremosa y con todos esos sabores integrados. Se me antoja a mí mismo. Sirvo y disfruto. Esta ensalada se puede acompañar con galletas dulces, un poquito de queso fresco o incluso como postre después de la cena navideña. Bueno, mi gente linda, gracias por acompañarme en esta preparación tan deliciosa. Déjenme un comentario, díganme cuál fruta les gustó más. Si harían algún cambio, regálenme un me gusta, compartan este video y suscríbanse para que sigamos cocinando juntos. Aquí en Qué Rico Recetas siempre buscamos que cada preparación tenga sabor, color y alegría del eje cafetero. ¿La haría usted en su casa? ¿Cuál fruta es su favorita? Lo leo por allá abajo.